queridos amigos y amigas de Congregación del Roble. Esta es una nueva hora embrujada. Yo soy Dante Lee. Y yo soy Mariana Chacón. Y hoy tenemos un tema buenísimo. ¿Cuál es, Mariana? No, es un tema del que se ha hablado mucho. Creo que es muy conocido y muy común. Todos lo hemos visto al menos en una revista, en algún libro, o en algún programa, o en alguna plática, como también es el caso. a veces pasa. Y es justamente La era de Acuario. Entonces, vamos a comenzar. Sí. Y bueno, yo creo que podríamos comenzar tratando de especificar un poco qué es esto de una era. O sea, ¿cómo se describe o tú cómo describirías justamente cómo es Una era. una era o a qué se refiere astrológicamente hablando a una era? Bueno, en sí la palabra nos conlleva como un final y un inicio de ciclo, ¿no? Un cambio de la era es un periodo en donde cambian en cuanto a situaciones, en cuanto a diferentes hechos, y astrológicamente pues estamos hablando ya de los signos zodiacales. Exactamente, que en astrología, como dices, se refiere justamente al gran año, también llamado por ahí año platónico, que es un ciclo por ahí más o menos de 25.920 años, que a su vez se subdivide en 12 casas que se corresponden a las 12 casas del signo zodiacal. Y pues justamente estamos atravesando esta transición o cambio de era. Justamente en ese cambio de era, pues sería en esa subdivisión, es decir, cada signo dura entre 2100 años y 2200. Ajá, sí. ¿No? Más o menos. Y el cambio de era es un cambio de signo. Entonces, en este caso, al referirnos a la era de Acuario, sería justamente que vamos a empezar o a entrar a un nuevo signo. Es decir, en este año vamos a entrar a una etapa. O sea, vamos como de cambio de grado, porque justamente digamos que hay 360 grados, que es justamente los grados de un círculo, y cada 72 años, que es más o menos el periodo de una vida humana, nos movemos apenas un grado. Entonces se supone que ya entramos justamente en esta era ¿qué fue? En época de la Segunda Guerra Mundial, justamente. Sí, para explicar un poco los movimientos, pues justamente la Tierra tiene tres movimientos diferentes, ¿no? Es el rotatorio, que es sobre su propio eje, y así podemos dividir los días. Y es el traslatorio, en el que dividimos los años y las diferentes estaciones. Así es. Entonces, este tercer movimiento es justamente el movimiento al que nos referimos, en donde se tarda a dar una vuelta más de 25.000 años. Ajá. Y ahí se subdivide en meses, podríamos decir, de 2100 años, y en días, que sería cada 72 años. Entonces, justamente, Acuario es un signo que va a tener dos características principales. Primero se va a ver influenciado por Saturno y en segundo plano por Urano. Y este es un signo bastante mutable, es un signo de aire. Y venimos partiendo de un signo de agua, que era la era de Piscis, justamente. Exactamente. Bueno, ya vamos a entrar como a un nuevo mes, por así decirlo, en donde comienza Acuario, que es un signo de aire, y con él pues comienzan cambios en donde todo se va a basar en el aire. Y lo hemos visto, por ejemplo, el internet, se avanzaron los aviones, la comunicación, ¿no? Y ahorita lo más importante, por ejemplo, en algunos trabajos puede ser la comunicación. Y todo esto es parte del cambio de era y es parte de entrar al signo de Acuario. Anteriormente estábamos en el signo de Piscis, que es un signo de agua, y donde las emociones eran parte importante, ¿no? Esta parte del sufrimiento. Justamente al ser un signo de agua, pues nos damos cuenta que en esta era pasada fue cuando se hizo, por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿no? Y muchos otros conocimientos que se hicieron gracias a la navegación y al agua, básicamente. Pero al ser agua también nos habla de las emociones, nos habla a lo mejor un poco del sufrimiento y de otros aspectos que se identificaban con la era pasada, por así decirlo. Y nos encontramos ahora en esta transición que nos lleva a estos dos planetas antes comentados. Primero Saturno, que tiene varios simbolismos, entre ellos
el de las raíces más antiguas o esta sabiduría, digamos, ancestral. Y también tiene este aspecto de Urano, que es lo nuevo, lo extrovertido, lo desconocido, aquello que es incluso extraño para nosotros. Sí, prácticamente estamos hablando de que esa combinación es el conjunto o la unión de esas raíces ancestrales con lo nuevo, ¿no? Con nuevas apariciones, con nuevos descubrimientos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por ejemplo, como mencionabas, con el agua pues se veía sufrimiento, lo vimos como a lo largo de la historia, y al cambiar una era pues también estamos hablando de que es un proceso, no va a ser de un día a otro, de repente vamos a despertar y ya vamos a estar en la era de Acuario. Y ahora ha crecido 20 metros más. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? No funciona tan así. Es un cambio progresivo. Sí, es un cambio muy progresivo y de hecho es muy interesante que se considere que empezó en la Segunda Guerra Mundial porque fue justo con una guerra y fue con todo el cambio histórico y social que se dio, ¿no? A partir de ahí apareció la ONU, por ejemplo, que son organizaciones que se dedican más a la paz, a la comunicación justamente. Entonces, pues ese fue la primera transición, que fueron los 72 años, y el segundo grado de transición va a empezar ya prácticamente el 22 de diciembre de este año. Donde se ve otra alineación, que por ahí hubo una alineación muy importante en 1962, que fue considerada la revolución sexual del mundo. ¡Qué maravilla! ¿No? La libertad creo que es parte también del aire, ¿no? Como esa liberación. Sí, como este pensamiento, como esta apertura, este conocimiento justamente que viene desde lo antiguo, desde lo sagrado, hasta pues lo nuevo, lo contemporáneo, básicamente, ¿no? Justamente, entonces pues esta transición se da en 3 grados, que como mencionábamos se podría considerar como días, para comprenderlo así. Entonces vamos a empezar como este segundo grado, o es como lo que se considera, que vamos a empezar. Por lo menos ahora es lo que se considera. Y pues, fíjate que por ahí en los 90s se decía justamente la orden de Golden Dawn, que este despertar o este cambio de conciencia, por así decirlo, o esta transición zodiacal se iba a dar en el 2010, que era la información que tenían en esa época. Pero también hablaban de otra fecha, que era el 2160. Entonces, yo creo que sí, definitivamente, incluso se percibe, ¿no? Yo por lo menos de manera personal lo he percibido, que sí hay como un cambio en algo. Sí, no, definitivamente se siente, ¿no? Como la época que está pasando cambios. Es muy interesante porque, por ejemplo, los mayas también hablaban de un cambio de era. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, y ellos, bueno, se tradujo que sería el 2012. Que es otra fecha. Que es otra fecha. Entonces, finalmente, pues, todos coinciden en esta, o sea, a partir del 2000, que también el 2000 fue, pues, todo un cambio de siglo, ¿no? Un corte también en ese momento. Siempre está como entre el 2000, 2020... Como por ahí. ¿no? Ese siglo es. No sé. Y pues definitivamente se siente como ha venido revolucionando, ¿no? Yo ya mencioné algunos ejemplos, tal vez desde la Segunda Guerra Mundial. Exacto. ¿No? Como se empezaron a hacer más organizaciones, más libertades. La comunicación pues se ha vuelto uno de los factores más importantes, el internet. Que sobre todo ahorita, justamente que hablas del internet, se ha visto que justamente es lo que mantiene ahorita como unido a todos, lo que afortunadamente también nos facilita el contacto con otras personas. Y es muy interesante que lo menciones porque, por ejemplo, ahorita pues estamos viviendo una pandemia, que es algo que no se veía, o a este nivel que lo estamos viviendo no se veía tan seguido. Sí, ya llevamos rato, algo así. Sí, hace muchos años que no sucedía. Claro. Y el internet, que es algo de aire, justamente de comunicación, ha sido lo que nos ha salvado en cierta forma, lo que nos ha ayudado, ¿no? Lo que nos ha mantenido informados, en contacto también para... Que eso también es importante, que no nada más es como este hecho de información que es sumamente importante, sino también esta interacción con otros seres, con otras personas, interactuar, porque me imagino cada quien estamos guardados con nuestra familia, ¿no? Ahí en casita, pero también hay muchas personas que están solos, por ejemplo, o que están con amigos, o en muchas otras situaciones, y finalmente el internet es lo que también permite como estas redes de apoyo inclusive. Sí, entonces pues estamos viendo como esta entrada del aire, de otro elemento, y por lo tanto pues sí es un cambio de pensamiento. Es algo como más versátil, como
más abierto quizá, ¿no? O sea, sí, más liberado, con la comunicación, las palabras, el intelecto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que se ha sentido últimamente, no estamos viviendo, o sea, muchas personas no les toca vivir esto, que nosotros hemos visto y hemos vivido. Entonces, pues ha habido muchos cambios, tanto sociales, políticos, ¿no? Que ha mostrado que definitivamente que son algo hechos está cambiando. históricos que va a estar ahí Sí, en los sí, libros, sí. ¿no? Y que a lo mejor no nos tocaba ver algo así desde justamente estas épocas pasadas. De estos cambios. Entonces, sí, definitivamente, bueno, yo lo he notado incluso como hablando con otras personas, lo que les ha ayudado, por ejemplo, estar encerrados, o muchos hemos tenido como cierta introspección, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces creo que este cambio sí se ha visto mundialmente e individualmente. Sí, y también sabes yo que he visto de algunos ejemplos o cosas que las personas también han hecho y también lo marco muy a nivel personal y creo que siempre lo marco, pero lo vuelvo a marcar. Esta conexión con la naturaleza, con las plantas, por ejemplo, he sabido por ahí otras personas que empezaron a cultivar tanto hortalizas, sí. ¿no? En espacios, en patios, como arbolitos, como muros verdes, como querer justamente volver a conectar. Y esa reconexión con la naturaleza, ¿no? Justo mencionabas a Saturno, que esta conexión, bueno, representa raíces, todas las raíces, ¿no? Lo ancestral. Entonces yo también lo he visto muchísimo, esa reconexión con la tierra, con las raíces, ¿no? Hablando con amigos, por ejemplo, igual ya personalmente, que muchos me están platicando que igual están sembrando, por ejemplo, que también están con los árboles. Un amigo justamente me platicaba de sus plantas, que sembró guayaba, ¿no? O sea, realmente muchas personas están sembrando. Yo sembré guayabas hace como 2 años que tengo un árbol de este tamaño. Sí, bueno, que le dijiste lo que le dije, tu paciencia. Sí. Mira, Y yo creo que en ese sentido, árboles. y hablando justamente de esta reconexión quizá, los árboles en ese sentido son grandes maestros porque lo primero que te enseñan es paciencia. La paciencia. Y eso se enseña mucho también en, por ejemplo, esta técnica del bonsai, que son los árboles miniatura. También es lo que enseñan filosóficamente hablando, como ser pacientes, perseverantes, constantes. Sí, ser dedicados, constantes, incluso de crecimiento lento, ¿no? Que es un crecimiento gradual, pero continuo. Así es. ¿No? Entonces realmente sí, de los árboles y de sembrar se puede aprender muchísimo. Y justamente con muchos amigos he hablado, también tengo otra amiga que ya empezó a estudiar brujería, por ahí. Wow, ¿no? qué interesante. Sí, y yo así como, ¿en serio? Ajá. Entonces, se ha visto como hay muchas personas a nivel personal, individual, ¿no? Y también como sociedad creo que hemos visto un cambio muy, muy marcado. Sí, que obviamente todas las transiciones llevan como a ambas partes y yo creo que eso todos lo hemos trabajado ahorita en tratar de mantener justamente pues un equilibrio dentro de todas estas situaciones y tener como esta cercanía y estos recursos para apoyarnos individualmente y de alguna manera también retribuir hacia los demás, porque definitivamente estamos en tiempos en los que el apoyo mediante la comunicación, mediante el amor, mediante el aprendizaje son ahorita vitales, factores como muy, muy, muy vitales que yo creo que van a perdurar, que no creo que sean tan olvidados fácilmente. Creo que justamente estamos viviendo o hemos vivido momentos complicados, pero por ese motivo han surgido justamente como ya la solidaridad, por ejemplo, ¿no? O acciones más de amor, de paciencia, comunicación. Y sí, definitivamente creo que va a perdurar porque pues es algo que ya definitivamente marcó como un antes y un después. La verdad. Pues sí, justamente como hablábamos, pues esta era o este cambio y este fin de ciclo se da por alineaciones específicas planetarias, en donde se encuentran en un signo específico y ahorita pues la mayoría de los planetas va a comenzar a encontrarse exactamente van a en empezar, Acuario. exacto, a cumplir como estos ciclos planetarios, que un ciclo planetario es cuando un planeta más rápido alcanza a otro más lento. Entonces digamos que estas se van haciendo como coincidencias, ¿no? A través de los cálculos y se van calculando afortunadamente estas alineaciones. Sí, justamente. Entonces ahí, bueno, hay algo que se llama astrodinas, en donde un planeta pues da cierta cantidad de energía hacia nosotros y nos afecta en cierto nivel. Pero cuando se encuentran con otro, se suman. Entonces, pues lo que está sucediendo justamente es que las astrodinas están subiendo porque están habiendo muchas conjunciones.
Y como mientras más suban, pues más grandes van a ser los cambios que hay, ¿no? Justamente hubo una alineación pues en los primeros días del año y en los primeros meses que pues coincidió con el inicio de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Sí, y que no hay que confundir el zodiaco sideral, digamos, que es como este gran zodiaco, que es el gran año del que hablamos, con el zodiaco tropical, que es el recorrido de 365 días aproximadamente que hace el sol, que va marcando las 12 casas del zodiaco. Ajá, justamente que ya es, forzosamente vamos a estar un mes en cada signo, ¿no? Sí, entonces, pues por este número de conjunciones se han visto, pues de hecho, desde otros años, ¿no? Históricamente en la caída del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Sí. Fue un nivel de Astrodinas, que era como mencionaba, el nivel de energía que pegó a nuestro planeta, muy alto cuando cayó el Imperio Romano, por ejemplo. Cuando fue lo de la peste negra. La peste negra también en la edad, pues en la Edad Media, cuando Inglaterra dejó de ser potencia. Por ejemplo. También, ¿no? Entonces ahorita justamente está sucediendo esto, que es un nivel muy alto de energía, y pues como mencionábamos, ¿no? Estamos viviendo una pandemia que realmente es algo que ha afectado a todos en algún punto. Exactamente. Y pues justo, además de esta conexión con las plantas, con los árboles, que se ha sentido también un poquito en algunas personas, hay como otros factores que a lo mejor a ustedes y pues también desde nuestra perspectiva nos pueden ayudar un poco. Por ejemplo, la meditación es un buen factor que ayuda como a aclarar la mente, tomar como energía nueva, volvernos como a anclar. Eso a veces ayuda mucho a volvernos a estabilizar, a retomar como nuestras metas, pese a todo. Sí, justamente, ¿no? Creo que todos necesitamos como una forma para trabajar en este momento, y la verdad a mí me ha ayudado mucho tanto meditar, justamente reflexionar, prender velas, por ejemplo, prender incienso, sí, incienso y velas siempre, nunca falta en mi día, ¿no? Como esa forma de reflexionar y de pensar en justo todos los cambios que estamos viviendo, y pues es un momento un poco de calma o de introspección. Así es. ¿No? En el que tal vez no podemos actuar tanto como quisiéramos. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo caminar, ¿no? Porque es como una forma de anclar a la tierra, pero pues ahorita no... Es complicado. Ajá, ahorita no pero por lo menos si tienen el espacio ahí en la sala, en el comedor, sí. Hacer un poquito como de movimiento, si tienen algún aparato, ocuparlo, sacarle provecho, porque justamente eso también nos va a ayudar a liberar energía no deseada. Sí, no, por ejemplo, caminar, sí tienes razón, hasta en la sala, por lo menos como algunos minutos, o tomarte este tiempo para respirar, para caminar, pues creo que ayuda mucho a anclarse. Sí. ¿No? Y ayuda mucho como y también en sentir el cambio de energía que estamos viviendo. Que cuando hablamos de anclarnos nos referimos justamente a estar en nuestro presente, ¿no? Desligarnos a lo mejor de aquellas cosas del pasado, sanarlas, transmutarlas y empezar a mover esa energía hacia el presente, y por lo tanto dar cada paso con certeza también. Claro, que finalmente va a repercutir en el futuro. Es decir, están los tres tiempos, pero siempre como concentrándose en este momento, ¿no? En el presente y en en traer toda nuestra conciencia en el ahora. Y un buen otro ejemplo, bueno, sería, por ejemplo, todos estos trabajos que son como manuales, como el pintar, como el colorear, claro, como el ponernos a construir, la costura, por ejemplo. Bordar, por ejemplo, una amiga me está diciendo que está empezando a bordar también, ¿no? Y como esta paciencia, esa concentración, ya, yo creo que ayuda muchísimo también, ¿no? Al tener la paciencia de concentrarte en una sola tarea y bordar y crear algo que, lo que sea, ¿no? Que te guste. Sí, algo bonito como para decorar ahí esa esquina olvidada. Incluso si lo manual no es lo tuyo, hacer como un cambio, ¿no? Incluso de muebles. Sí, ayuda muchísimo, pintar las paredes. Con eso ya poner el color, por ejemplo, mover, justamente hacer un cambio positivo, eso siempre va a repercutir de manera positiva en nosotros. Y yo, por ejemplo, yo sí podría decir que lo manual no se me da tanto en sí, ¿no? Me gusta dibujar, pero no sé cómo de bordar ni nada, pero otra cosa que recomendaría mucho sería justo escribir, por ejemplo, ¿no? Escribir lo que sea, escribir el día, escribir lo que soñaste, o los pensamientos que se te vengan, o si siempre quisiste escribir y no tenías el momento, es ahora. Creo que es ahora. Sí, inclusive como cuentos, ponernos como inventar. Exacto, porque justamente estamos hablando de una era de comunicación y de las palabras y del intelecto. Entonces creo que
pues escribir es una expresión artística de todo eso, ¿no? De la comunicación y del intelecto, llevado pues a otros ámbitos más personales, tal vez. Sería buen momento, por ejemplo, para aquellas personas interesadas en lo oculto, en lo esotérico, digamos, iniciar un diario mágico personal, que Sí. es más o menos lo que dice Mariana, ¿no? Escribir tus sueños, tus experiencias, si haces, por ejemplo, alguna meditación, si sentiste algo, anotarlo, registrarlo, y llevar como estas experiencias justamente en un orden, porque es parte del proceso de crecimiento, ¿no? Justamente, ¿no? Y ahorita que tal vez no podríamos ir al bosque o como mencionaba, ¿no? No es tan fácil salir a solo caminar y anclarte o hacer como ejercicios al aire libre, pues escribir o reflexionar en torno a todo tu día, que finalmente pues siempre, si están empezando por ejemplo a estudiar brujería, pues se va a ver reflejado O en el día a magia, día. o adivinación, sí. Sí, porque incluso en la adivinación, Sí. por ejemplo en el tarot, hay todo un proceso de crecimiento y de evolución, ¿no? Entonces también Creo que irlo con como cualquier registrando. mancia, ¿no? Conforme vas avanzando Sí. o vas haciendo lecturas, hay todo un proceso justamente de autoconocimiento también un poco. Entonces, creo que escribirlo es algo que yo súper recomiendo. Sí, definitivamente. Por ejemplo, también por ahí el uso de cristales. Es También. buenísimo el cocinar. Y por último, y no menos importante, platicar. Platicar con nuestros amigos, platicar, por ejemplo, con nuestra familia. Si tienen por ahí un ser querido que desde hace mucho no hablan, o sea, Háblale. tomarnos la molestia. Oye, ¿cómo estás? ¿No? A voz viva, porque ahorita ya nos acostumbramos también mucho por los mensajes de texto, que son fascinantes, muy prácticos. Pero a veces escuchar como esa voz, tener esa calidez, es necesario también en nuestras vidas. Entonces platicarlo, y si se puede cerca así par con par, qué mejor, porque eso te ayuda a sanar muchas cosas. Y bien, también si ustedes hacen alguna otra actividad que les ayude ahorita a pasar estos tiempos, nos lo pueden dejar en los comentarios o hacérnoslo llegar por medio de nuestras redes, que pueden encontrar también en la parte de abajo. Sí, también igual lo que piensen de la era de Acuario, ustedes cómo lo han experimentado, qué creen que va a pasar. Si tienen alguna vivencia por ahí en particular que nos quieran justamente, o hacer algo que llegar, hayan leído también, ¿no? Sobre la era. va a ser siempre bien recibido. Y vamos a mandar unos Sí. saludos por nuestro video anterior, que justamente hablábamos del Kibalión, que les gustó bastante. Y mandamos saludos justamente a Maldini Vetado, que nos escribe: muy buen programa, éxito. Y también mandamos otro saludo a Eric León, quien nos escribe: saludos, buen tema. A ustedes también un saludo, y a todos los que Muchas conformamos gracias. este espacio mágico cada semana. Yo soy yo fui Dante, ella fue Mariana, Ya fui. y esto fue como la era pasada. ¿No? Ah, sí, que fue la era. Ya Ya vamos fuimos. a hacer algo nuevo. Y esto fue también la hora Hora embrujada. embrujada. ¡Eh!